Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, de los versos 1 al 15. Y el tema de este mensaje es ofrenda de los gentiles a los hermanos de Judea. En vivo, desde la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Para presentar el mensaje de hoy, y seguimos en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, segunda Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 15. Amén. Mire, he estado predicando sobre el trabajo evangelístico de Pablo y cómo sufrió con esa iglesia de Corinto, con tres grupos: los judaizantes, los falsos maestros y al último los falsos apóstoles. Ya que hay mucho apostolado, le cayeron ahí, y todos trataban de reducir al apóstol Pablo a la nada, diciendo que no era un apóstol. Y que yo he dicho, qué bueno, porque allí en esa iglesia históricamente se estaba jugando el futuro del evangelio. Porque si Pablo hubiera sido vencido y lo hubieran calificado como alguien que no era un apóstol, entonces su evangelio tampoco hubiera sido creído y nos hubiéramos perdido este evangelio que hoy disfrutamos gracias al apóstol Pablo. O sea, lo que estaba en juego no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Pero ahora ya hemos terminado hasta este capítulo, hasta el 7. Hemos estado hablando acerca de los conflictos de los que el apóstol Pablo tuvo que defenderse. Y realmente fue bastante atrevido la iglesia, y algunos de la iglesia muy groseros, muy altaneros, intrigosos, junto con los judíos que venían de Jerusalén, que querían que la iglesia se fuera al judaísmo. Y entonces se ha terminado esa etapa, es decir, los conflictos se han terminado. La iglesia de Corinto dice que se arrepintió y cerró filas con Pablo. Podemos decir, ya que hemos hablado de tanto conflicto, nos convenía decir en qué terminó todo. Terminó en una victoria. Y ahora entramos a la segunda etapa de la carta segunda a los Corintios, y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Vamos conmigo, hermano? ¿Qué le dieron a las iglesias de Macedonia? ¿Qué les dieron? Entonces, apunte eso: la gracia que les ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles? A la de los filipenses, a tesalonicenses, varias iglesias de esa región, donde la más pobre de todas era la de los de Filipos.
la iglesia de los filipenses era gente sumamente pobre, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, que pareciera que no nos quiere decir de qué se trata. La gracia, la abundancia, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis en fe, y en palabra, y en ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia otra vez. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también de la caridad vuestra. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros apretura, sino para que en este tiempo con igualdad vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, porque haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. He leído todo este pasaje y parece que Pablo no nos quiere decir de qué se trata. La gracia, la abundancia y esto, pero parece que no nos quería decir de qué estaba hablando. Padre eterno, te rogamos que esta tarde nos bendigas con tu misericordia y que la palabra trazada tenga razón de ser, tenga sentido en el corazón de mis hermanos, para que se convierta en un capital espiritual por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos ya en este capítulo 8 de esta segunda carta a los Corintios. Aquí, en este 8, empieza la segunda parte de esa carta. Por otro lado, el problema corintio ha sido ya resuelto. Pues ahora vamos a ver al apóstol en otra manera, desde otro ángulo visual, como un organizador de una gran obra de beneficencia cristiana. Y vaya que eso de juntar dinero, y Pablo diría, yo no estoy hablando de dinero. Discúlpeme, creo que me sobregiré, y si Pablo no dijo todavía hasta aquí de dinero, pues yo no sé por qué ando yo hablando de dinero. Nomás yo debe ser esta gracia, esta otra gracia. Es que se trataba de una colecta que se levantó en todas las iglesias del Asia Menor, que serían todas las iglesias de la Galacia, las iglesias de Europa, los de Macedonia, los de la región de Acaya, incluida por supuesto la iglesia de Corinto. Aunque
fíjese bien, está muy cerquita el conflicto que acaba de terminar, por lo que estarían muy sensibles los hermanos, definitivamente. Pero aquí hay un punto. Ya se resolvió el problema Corinto y Pablo quería regresar ya a Jerusalén, pero no podía regresar sin llevar esa ofrenda, porque era una ofrenda que los apóstoles le habían pedido a Pablo para los pobres de Jerusalén, a los pobres, que por cierto voy a hacer la aclaración. Yo no sé por qué quedaron pobres, porque muchas veces se predica precisamente en el sentido de que los hermanos de Jerusalén estaban tan llenos del Espíritu de Dios que vendían sus propiedades y las repartían para comida a todos los hermanos, y se acababan el dinero que es esa propiedad y vendían la otra, y luego quedaron pobres y luego andaban dando lástimas. Y usted dice, oiga, pero ¿por qué si lo hicieron para una buena causa? Que el Señor nos les dijo que lo hicieran. Es decir, el dar en este sentido tenía que ser un asunto de indicación divina. Ellos tenían derecho de regalar sus casas si quisieran, eran suyas, pero eso no comprometía a Dios en nada. Los hermanos de Jerusalén hicieron esto a título propio, quedaron en la pobreza. Y ahora cuando Pablo empieza su viaje, segundo viaje misionero, le dicen, acuérdate de los pobres, de donde vayas y levantes iglesias, levanta ofrenda para traerlos a los hermanos de Jerusalén. ¿Está claro? Porque a veces se usa este pasaje para decir, es que usted tiene, no. Yo no pienso así las cosas. El dar a Dios tiene que haber una inclinación espiritual también. Y de eso está hablando el apóstol. Cuestión que no dejaba de ser una cuestión que exigía estrategia. A ver, escúchame. Era un asunto delicado por los críticos de Corinto, por el problema reciente. De tal manera que cierto, en el capítulo 8 y 9 hablará de esa colecta, que debió ser muy cuantiosa. Y tenía como propósito ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén, que es una buena causa, indiscutiblemente. Pero quiero que vea esa ofrenda como un caso único en la historia bíblica, como un caso único en la historia. ¿Cuál caso único? Que los gentiles ayudaran a los judíos. Eso nunca había sucedido. Desde luego que son cosas, levantar ofrenda, son cosas muy propicias para las conjeturas. El quién se quedó y cuánto le tocó. Y Pablo iba a levantar una ofrenda cuantiosa. Y él les advirtió a los corintios, esos corintios eran capaces de estar con lupa, a dónde se llevó el dinero, lo entregaría o no lo entregaría, hay que investigarlo. ¿Sí? Yo no sé dónde he oído eso. Y Pablo dijo, si es una ofrenda cuantiosa, tiene que ir conmigo una delegación de Corinto para que le entregue. Y se quitaba de problemas. Es que aún en la hora de Dios, dar es un asunto de inteligencia, dar es un arte. El arte de salir bien librado, de que no digan que usted se quedó con el dinero. No, o estoy equivocado. Es que es propicio para las malas interpretaciones, o bien para interpretaciones deliberadas. Así que salir bien librado de una tarea semejante era una hazaña, y mucho más lo sería a causa de los críticos del apóstol, que siempre estaban al acecho. Esto apréndanselo. Yo no sé, mire, yo he sido muy cuidadoso con eso de ofrendas,
pero de eso habían pasado cerca de 2 años. Es decir, que se había promovido esa ofrenda hacía como 2 años. Y en 2 años muchas cosas habían pasado entre la nación judía y el apóstol. Es más, entre Jerusalén y el apóstol. ¿Qué significado habrían de darle a esa ofrenda que el apóstol llevaría a Jerusalén? Si lo habían tildado de antipatriota, de traidor a la patria, por andar enseñando la fe de Jesucristo, haciendo a un lado, según ellos, a Moisés. Y les voy a decir un antecedente. El pastor de la iglesia de Jerusalén era Santiago, hermano en su tiempo cuando Cristo no estaba glorificado, hermano del Señor Jesús, hijo de María. Era pastor en la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia sumamente grande, muy grande. Cuando Pablo llegó, Santiago ya le tenía mucha desconfianza a Pablo, mucha desconfianza. Y yo creo que cuando le dijeron, ¿quién crees que viene llegando? No sé, pues el problemita andando, Pablo, santo Dios, Dios nos libre de ese Señor. Y si usted observa la escritura, Pablo llegó con su ofrenda. Oiga, déjeme decirlo así, que llegó a ser con un morral de pesos. Lo entrega a Santiago. Y yo no encuentro siquiera que le dijera, hombre, muchas gracias. ¿Ve por qué yo no quería predicar a Santiago? Alabado sea Dios, ¿sí? No me gustaba Santiago porque no quería a Pablo. O mejor dicho, no es que no lo quisiera, es que estaba muy confundido con las versiones que había sobre Pablo. Así que, ¿qué significado iban a darle a esa ofrenda? Así que tenemos que oír al apóstol cómo abordó este asunto con los corintios. Y debo señalar algunas expresiones que usa el apóstol para esta ofrenda. Mire usted, por favor, mire usted, porque estoy predicando, pero estoy enseñando por si luego se ofrece en alguna ocasión que Dios les conceda ser líderes o pastores de un pueblo. Lenguaje que Pablo utilizó y que nos habla mucho del cuidado con que se dirigió a los corintios, con pincitas, dicen algunos. Expresiones de las que alguien escribió que eran por demás notorio la manera como el apóstol se escapa, se huye, y hasta con cierta repugnancia, dicen los intérpretes, evitando esta bendición, mucha bendición, la abundancia de su corazón, bondadosos hermanos. Y yo le digo, pero bondadoso ¿qué? ¿Gracia qué? Y él se quedaba con las palabras de la ofrenda. No quería tocar ese punto. No quería tocar términos de dinero. Y note esto. Voy a leer desde el verso 1 hasta el 4. Ponga cuidado el cómo lo dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Mire, déjame decirle algo. ¿Cómo cree que yo recibí el sobre donde mi hermana nos dio sus primicias? Yo lo entiendo como una gracia de Dios. No lo veo en términos de pesos y centavos. Para mí es un asunto de la gracia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La gracia de Dios, dijo, que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pablo, ¿pero en qué consiste esa gracia? En la abundancia de sus aportaciones. Que estando en grande prueba de tribulación, porque los hermanos estaban siendo perseguidos en Tesalónica duramente, y a pesar de persecución,
abundaban en esa gracia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No se daban por el escapismo de decir, bueno, deben comprender, Pablo, que nosotros andamos ahorita en problemados. Pues no sé cómo vamos a cuidar a los hermanos de allá de Jerusalén. Dice, a pesar de sus tribulaciones, de su abundancia, de su gozo. Es decir, una iglesia que aportaba gozosa. Si alguien ofrenda algo y pone carita Hellmans, no, llévese mejor su ofrenda. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo nunca he sentido remordimiento por haber invertido en el Señor. Yo se los he dicho. Los 2 millones de pesos que dejó el flaquito Eric, que murió, los invertimos todos en la obra del Señor. Y no porque yo dijera, es que el Señor me va a tener que... No. Yo soy muy consciente, el Señor no está obligado a nada. Nunca podemos pagarle, con su vida nos rescató de lo peor. Alabado sea Dios. Y para mí ha sido una satisfacción. Mire, para mí, hablar del Señor Jesús es lo que me mantiene con gozo en esta edad de mi vida. Pero con mucho gozo, dijo los de Filipos, pero desde su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su bondad. No dice abundaron en dinero, en ofrenda, no dijo. Abundaron en riqueza de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Dios nunca nos pide que vayamos más allá de donde podemos. Porque luego a la gente la despojan engañándola, diciendo, usted entrega hasta su casa, sus bienes, sus propiedades. No, Señor, no. Yo no voy con eso. Dios nunca lleva al pueblo al despojo de nada. Amén. Amén. Dice Pablo, yo testifico. Y aún sobre sus fuerzas. Hace una referencia a que él, cuando le quisieron entregar la ofrenda de Filipos, y que era una ofrenda muy abundante, muy grande, Pablo dijo, no hermanos, no puede ser. Ustedes son gente muy pobre. Por amor de Dios, no den esta tan cuantiosa ofrenda. Dice, y los hermanos nos pidieron con mucho ruego que aceptásemos la gracia y la comunión con los santos de Jerusalén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y le garantizo que a esa gente no les faltó jamás nunca nada. Que siempre Dios les dio su pan. Los sustentó y los libró de todo mal. Porque ofrendaron con gozo. Pero en esto que nos ha hablado Pablo, ¿acaso ha usado la palabra dinero en esta colecta? ¿Qué estás colectando? Gracias. Es que, mire, es una cuestión tan linda que el hermano hace rato la tocó. Cuando habló acerca del... Tocó tangencialmente lo de Egipto. Que yo decía, los egipcios no querían a los hebreos. Les caían mal. Les parecían feos. Desagradables. Pedantes. Y cuando usted le cae mal a alguien, no le da ni agua. ¿Sí o no? Alabado sea Dios. Y cuando los egipcios se iban a ir, dice el libro del Éxodo, lo que Dios puso en los hebreos fue su gracia. Alabado sea Dios. ¿Y qué cosa es la gracia? Lo que hace que la gente nos diga que sí cuando quisiera decirnos que no. Alabado sea Dios. La gracia que abre puertas.
Hermano Gerardo, la gracia que hace que la gente nos diga que sí. La gracia que hace que nos abran la puerta cuando quisieran cerrando la nariz. Esa es la gracia de Dios. La gracia. Y dice que los embargó así la gracia con un sentimiento. Pobrecitos hebreos, ya se van. Pero se van sin dinero, no tienen cómo. Y empezaron a sacar todo su oro. Y dice que en un solo día despojaron a Egipto. Que no significa que lo robaron. Porque alguien dijo, es que lo robaron. No. Digamos lo siguiente, que Dios dijo, señores egipcios, mi pueblo ya se va para su casa. Y les han trabajado cerca de 400 años. ¿Qué les parece si hacemos cuentas? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hacemos cuentas. Hacemos cuenta de 300 años de trabajo forzado. Y alguien dijo, y sus aguinaldos y prestaciones, intereses sobre intereses. Es decir, Dios no despojó, no robó, sencillamente hizo cuentas con ellos. Alabado sea Dios. Qué bonito detalle, ¿verdad? Dice que despojaron a Egipto. Egipto se quedó sin oro. Significa que la riqueza de Egipto se la debía a los hebreos. Entonces, bien podemos decirle al Señor que tu gracia me acompañe. Hermano Gerardo, levante. ¿Dónde está usted, hermano Gerardo? ¿Puede decirle al Señor, acompáñame tu gracia? Porque eso es maravilloso cuando hay esa intervención. Que yo agregué porque me gusta hacer suma de sumas. Y digo, pero es que Dios dijo, no, un momento, ya les liquidaron los 300 años de trabajos forzados. Pero aquí falta un capital. Y dirían, ¿cuál otro? Cuando José entró a Egipto, entró con todo el oro de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí, por aquí se quedó ese dinero. Venga para acá también. Denle un aplauso al Señor. Entonces imagínense la palabra que Pablo está usando, la gracia. A mí se me hace que si la gracia de Dios nos acompaña, nadie se nos puede meter enfrente. Las cosas nos resultan. Dios nos favorece. Pero hasta aquí, ni la más leve insinuación de dinero. Porque el que piensa en dinero, pues habla de dinero. Y como Pablo no pensaba en dinero, no hablaba de dinero. Un hombre muy íntegro, muy despojado de, a ver qué les quito. Vive el Dios de los cielos, que yo a nadie le he quitado ni un peso. Jamás. Y lo digo, que Dios me oiga. Que Dios me oiga. A nadie he despojado jamás de nada. Pero en el verso 4, ahora sí, a esa colecta le llama gracia. Pues dijo que los macedonios le pidieron con mucho ruego que aceptásemos la gracia. Fíjense nomás qué detalle. Pablo dijo a Tito, a sus colaboradores, ¿hasta dónde es justo que esta gente que es tan pobre de esta ofrenda tan cuantiosa? Vamos a decirles que pues que se queden con algo. Y eso me parecería a mí muy razonable, usted también. Pero los hermanos rogaron que les aceptaran esa gracia. Cosa que Dios estaba viendo. El dar en la obra es un asunto de carácter espiritual. Yo jamás, nunca recriminaría, es que yo invertí, yo di, ¿por qué el Señor? ¿Porque el Señor qué? Pues que yo sepa, Él es el Señor. Amén. Amén. Y la Biblia dice, ¿qué le darás a Él si Él es el dueño de todas las cosas? Yo creo que falta mucha conciencia a veces en el creyente para poner los pies bien plantados y decir, no me debe nada. Al contrario, el que me dé oportunidad de apoyar es un privilegio. Alabado sea Dios. Y en el versículo 20, llamará eso a esta abundancia. Fíjense los lenguajes. En el 9:5
les pide a los corintios, hermanos, preparen su bendición. Y que por lo menos un año antes de escribir esta segunda carta, les había dicho, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, lo que implicaba que se reunían en domingo, aunque digan otros que no, que era el sábado, pero yo digo el primer día de la semana, pues que yo sepa es domingo. Si ustedes tienen otra información, pues pásenla. Cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que pudiere. No está exigiendo, ¿cómo se llamaría? No está sobregirado. No está pidiendo mártires. Porque inclusive yo le voy a decir, tengo mi manera de creer esta fe. Hasta eso de ser mártir es algo dado como una gracia de Dios. O sea, ningún guapo puede llegar y decir, Señor, aquí estoy, vengo para ser mártir. El Señor diría, ¿y quién te pidió que lo fueras? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay que aprender a tener conciencia de lo que estamos en Cristo y quién es el Altísimo. ¿Qué favor le estamos haciendo si el mártir de mártires es su propio Hijo amado? Dijo Pablo, para que cuando lleguen no anden corriendo haciendo colectas. Pero se echa de ver que debido a las dificultades que había habido en la iglesia, el colectar esa ofrenda había sido suspendida. No, bueno, pues que no sabemos todavía si Pablo sea apóstol y no apóstol, y nosotros vamos a andar haciendo colecta. ¿Usted cree que no pensaron eso los hermanos? Pues sí, es que no sabemos en qué quede Pablo, y no vaya a ser que no sea. ¿Y mi dinerito qué? Por eso Pablo dijo un día, me alegro de haberles regalado el evangelio gratis a ustedes, corintios, porque nunca me dieron ni para un taco. Cuando yo tuve hambre me lo dieron los hermanos de la iglesia de Filipos. Ellos me sustentaron. Y yo le digo, Pablo, ¿por qué? Porque tú no conoces a esa gente, te da y luego te reprocha. Decían los viejitos que el que da y da con el diablo se va. Es un dicho. Es un dicho. Es que quiere decir que se dio condicionado y no se dio espontáneo ni con gozo voluntario. Aquí está mi Señor. Como el Hijo se entregó como una ofrenda. Sin recriminación a nadie. Se entregó por nosotros. Creo que no hemos comprendido lo que significó esa entrega del Hijo de Dios. Así que había que retomar eso de la ofrenda, que nos deja claro que debido a los conflictos causados por los judaizantes, hasta ese proyecto lo habían afectado. Cuando la gente no tiene consideración de lo que pueda implicar los problemas en la iglesia, trastorna muchas cosas. Por lo que ahora en realidad Pablo está tratando de avivar ese proyecto. Y vea cómo lo hace. En el 8 se dirige a los corintios con sumo cuidado y los motiva a cumplir con esa ofrenda. Ahora, cualquiera diría que lo propio sería dar tiempo a que las cosas se calmaran y la iglesia se consolidara en su relación con Pablo. Digo, eso sería para muchos lo más prudente. Y yo digo, sí es cierto, debería ser así. Pero, ¿para qué cree que es la gracia entonces? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Es que hay que esperar que tantito y que hay que con pincitas. Y Pablo dijo, mejor que vaya la gracia por delante. Y cuando la gracia cayó sobre ellos, dijeron, aquí está. ¿Cuánto necesitamos aprender a encomendarnos a la gracia de Dios? En los conflictos de cualquier índole, que su gracia nos acompañe. Qué lección tan bonita, hermano, le tocó esta vez con el mensaje, hermano Gerardo. Qué buenas ideas nos regaló Pablo para este caso.
Así que vaya usted con esa confianza. La gracia de Dios que hace aceptable lo que de otra manera no sería aceptable. Lo que propongamos, lo que digamos, no funciona. Pero si la gracia nos acompaña, funciona. Y a veces funciona a pesar de nosotros, a pesar de que no le caigamos bien a la gente y que tengan razón para que no les caigamos bien. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Lo bueno que su pastor creo que no es así. No guardaron mucho silencio. O lo que es igual, dijo Pablo, les hacemos saber. Queremos que lo sepan. Que lo que hace la gracia de Dios, aún hasta para dar una ofrenda cuando no se tiene. Porque aquí sí tenemos un problema. Los hermanos de Filipos no tenían, eran muy pobres, la iglesia más pobre, muy pobres, pero querían con toda su alma hacer algo por la causa del Hijo de Dios, apoyar a los hermanos que andaban necesitados. Si los necesitaban, ahora sí que ¿qué le pedía el hambre a la necesidad? Si también ellos andaban batallando, pero de su gran corazón, con mucho gozo, dijeron, hemos logrado juntar esto. Y Pablo abrió los ojos y dijo, esto es una barbaridad. Ellos dijeron, es una gracia. Yo no sé si ustedes estén felices esta mañana. Amén. Aprendamos esta verdad, que la gracia es el corazón de la doctrina del apóstol. Y gracia es lo que debe correr en nuestro ser interno, hermanos. Porque para evangelizar, para que nos quieran oír los que no les gusta oírnos, necesitamos que la gracia de Dios les abra el camino. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La gracia que es el favor de Dios contra toda posibilidad. Hizo posible que las iglesias de Macedonia, que eran muy pobres, dieran una ofrenda abundante. ¡Qué contraste! Gente sumamente pobre y fueron los que dieron la ofrenda más abundante. Yo no sé cómo andaban consiguiendo eso, hermana. Debieron andar batallando. ¿A quién de dónde agarro? No. La gracia les dijo, yo les voy a proveer. Alabado sea Dios. La gracia de Dios. Pero debo aclarar que esa gracia no solo los motivó a ofrendar, sino que esa gracia hizo que tuvieran cuando no tenían. Dijo, ¿esto tiene significado para nosotros, hermanos? Amén. Porque a veces el creyente anda repelando. Es que no tengo. Y la Biblia dice que Dios tenía que darme. No empiece con sus reproches con Dios. Porque si nos hiciera cuentas, quedaríamos en menos de menos. No se le olvide que Él está en los cielos y usted está en la tierra. Alabado sea Dios. Y yo bendigo a Dios por esta preciosa reunión, por esta iglesia en la cual ruego que su gracia esté sobre nosotros. Entonces Pablo estaba hablando de una gracia que produce cosas. ¿Ven lo que ha hecho el apóstol? Buscaba motivar a los mezquinos corintios. Eran de una tierra donde el codo. No, ellos los corintios. Alabado sea Dios. Y Pablo los motivó para que la gracia hiciera posible que esos corintios tacaños, mezquinos, categóricamente crónicos, ofrendaron y dieron una buena ofrenda.
porque al parecer sí fue buena ofrenda, porque acompañó a Pablo una comitiva. Quiere decir que estuvo buena la ofrenda. Alabado sea Dios. Es que en el ofrendar para la obra de Dios, Dios debe estar involucrado. No es el arte del convencimiento. A mí me fastidia eso de tener que andar diciendo cosas, truquitos para convencer. No, señores, la gracia de Dios que convenza. Alabado sea Dios. Porque los corintios tendrían a flor de labio las palabras: es que no podemos hacerlo. Bueno, pero donde quiera se puede decir eso. Les hace saber, fíjense lo que ha pasado con las iglesias de Macedonia. Y tragaron saliva. Que teniendo en contra dos circunstancias que justificarían que se quedaran al margen de esa colecta. Una, que estaban en tribulación, y dos, en mucha pobreza. Razones muy suficientes para que los hermanos se pusieran a la margen. Pero ellos, la gracia los envolvió tanto que quisieron involucrarse, meterse ahí donde suceden las cosas. Porque dar es también inteligente. Hay que dar con inteligencia. Y los hermanos que dieron de su pobreza, dieron inteligentemente porque apelaron a la gracia, la que hace que aunque no tengan, llegue a tener. Alabado sea Dios. Pero vea lo que sucedió. O mejor, véalo así. Años atrás los apóstoles habían pedido a Pablo que no olvidara a los pobres de Jerusalén. Todavía no existían las iglesias de Europa, ni las iglesias del Asia Menor, y han pasado muchos años. Oiga, qué interesante, pasaron muchos años y Pablo no había quitado el dedo del renglón. Qué hombre de Dios tan extraordinario. Me comprometí y aunque pasen años lo cumplo. Bendiga a Dios a esos hombres que cumplen, no más porque lo dijeron también. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Un aplauso, Señor. Y mire a esa gracia haciendo posible que se levantaran iglesias y que sí hubiera con qué. Vea ese proceso. Pablo los describe, fíjese bien, quiere saber cómo estaba la economía de los hermanos de Filipos. Porque normalmente se dice, bueno, pues es que la cosa está muy mal. Pablo los describe como muy pobres a los de Tesalónica. Ahora, ¿quiere usted saber qué tan pobres eran los hermanos de Tesalónica? Eso se lo explica el griego. Y el griego dice que la condición económica de los hermanos de Filipos era como cuando usted va descendiendo por una montaña pronunciada. ¿Cómo se iba la economía de los hermanos? En picada así hacia abajo, como si hubieran cayendo de una enorme montaña. Su ingreso iba hacia abajo a gran velocidad. Y dijeron, pero como quiera nosotros vamos a dar. Y la gracia dijo, yo los apoyo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sin duda Dios sanó también, su gracia sanó también ese problema que estaban viviendo económicamente. Pero esa profunda pobreza se juntó con la abundancia de gozo. Fíjese, la profunda pobreza se juntó con la abundancia de gozo. La economía iba hacia abajo, el gozo iba hacia arriba. Alabado sea Dios. Yo quiero darle un aplauso al Señor por esa obra de la gracia. Que podemos decir pobres, pobres, pero muy gozosos.
su gozo y su dinero se movían en sentido contrario. El gozo para arriba, el dinero para abajo. Pero la gracia, no, es que yo quiero meter en su corazón el valor de la gracia. Deje la gracia que intervenga con usted, que participe. Qué dilema. Si nuestro gozo tiene que ir necesariamente en la misma dirección que el dinero, pues entonces sí, vamos a batallar para ofrendar a la obra de Dios. Y yo no estoy proponiendo nada ahorita, Y dieron, pero antes que todo, dice Pablo, pero antes de dar su ofrenda, se dieron a sí mismos ellos. Se volcaron gozosos hacia el Señor. Señor, ¿qué podemos hacer? Vea eso. Entonces, ¿qué tiene de improbable que la gracia, que Dios hubiera hablado con su gracia y le hubiera dicho, ve con ellos y apóyalos? Gloria a Dios. Se dieron primeramente al Señor y luego dice Pablo a nosotros. Se ha dicho que esas son las dos paradojas de la gracia, las dos contradicciones. Dando aún no teniendo ni para sus propias necesidades. ¿No es una contradicción? Oye, primero resuelve los problemas que tenemos, que vas a andar allá dando. Los hermanos de Filipo, llenos de la gracia, saturados de la gracia, no cometieron una equivocación, no cometieron un acto fuera de la razón, sino que si la gracia hace esas cosas, lo más razonable es que la invites. ¿O no es así? Desde la profundidad de su pobreza, de su no tener, desde esa profundidad, y no desde la cumbre de una buena posición, desde la profundidad del no tener, y no de una cumbre de buena posición, ellos dieron. Yo digo que el apóstol está haciendo un contraste. Esa no era la condición de la iglesia de Corinto. Estos no estaban en tribulación, tampoco en pobreza. Eso sí que el apóstol los conocía re bien. Y en el capítulo 9 cierra la idea y mire lo que les dice: por cuanto a la suministración de los santos, por demás me es escribiros. Es decir, ni siquiera debería de recordarles esto que les voy a decir, porque conozco vuestro pronto ánimo. Oiga, espéreme, pero cuando oigo al apóstol Pablo decir, a mí se me hace que los está halagando, pero entonces no es tan, es un halago hipócrita de Pablo. Pues si el problema era que no daban los corintios y ahora les dijo, es que yo conozco vuestro pronto ánimo. Hermanos, vamos a apoyar, amén, vamos a apoyar. Pues sí, pero así se les fue el ánimo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No, creo que no lo expliqué. Así como eran prontos para decir, sí, hermano, nosotros vamos a intervenir, vamos a apoyar, al siguiente día ya se les había ido el ánimo. Dijo, por eso dijo Pablo, es que yo conozco vuestro pronto ánimo. Ese Pablo era extraordinario. ¿Cómo siente su corazón, mi hermano? Porque siento que sus palabras no dejan de ser una ironía, en todo caso, a los corintios. Y les dice que él se gloría allá en Macedonia, que los corintios tienen pronto ánimo. Hermano, yo les digo a los hermanos de Macedonia y de Tesalónica, hermano, tiene idea, los hermanos de Corintio tienen ánimo rápido, pronto, de inmediato, dice, hermano, nosotros vamos a apoyar. Y se les olvidó. Habrá corintios
Yo espero que no haya corintios. Mire, hermano, yo voy a decir una cosa. Sí, yo lo digo con todo mi corazón, yo no soy corintio. No hay una cosa que no haya querido cumplirle a mi Señor. Y les dice, porque como tienen mucho ánimo, yo sé que ustedes están preparados desde el año pasado. No, Pablo los estaba midiendo. Te estoy diciendo que habían suspendido las ofrendas, que porque todavía Pablo no sabían en qué quedaba, si era o no era apóstol, si era... Hombre, cuando ¿qué los llevó al Señor? La forma de pensar de la gente. Y Pablo dijo, no, yo les dije a los de Tesalónica, esos hermanos de Corinto tienen un gran ánimo, y ellos ya prepararon ofrenda desde el año pasado. Y que si no era cierto, cuando les mandó esa carta tragaron saliva. Pero eso se dice que era una ironía. En el verso dice, les he enviado a los hermanos. Pero como quiera, yo sé que ustedes son, son muy buenos ofrendadores y buenas pagas, pero como quiera les mandé unos hermanos para que para que me confirme que sí tienen la ofrenda. Cuánta confianza les tenía a esos hermanos. Vemos lo que está, miren, cuántas cosas en pocas palabras se descubren en el caso del apóstol. Les he enviado a los hermanos porque para que esta gloria que yo me luzco con los de Tesalónica no se venga a la nada, no vaya a ser que no tengan. En esto que hemos dicho de usted, dijo Pablo, no sea que si vinieron conmigo macedonios, porque van a venir conmigo macedonios para ir a Jerusalén, y ellos van a ser testigos de la ofrenda de ustedes. No sea que viniendo conmigo los hermanos de Macedonia, llegamos ahí con ustedes, y resulta que, para vergüenza, que ustedes están desapercibidos y no tienen nada. ¿Cómo les tenía confianza, no? ¿Cómo mide usted entonces eso de que yo conozco el pronto ánimo de ellos? Les está dando contra el suelo, que se lo merecía. Porque si no quiere dar, no ofrezca tampoco, si no está obligado. Pero si ofrendó, si dijo que lo iba a hacer, hágalo. Dice, y no nos causen vergüenza. Pero como quiera les tengo mucha confianza, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es la maniobra de Pablo. Pero como quiera les tengo mucha confianza. Y no deja el apóstol de hablar del ánimo de los de Macedonia. Porque aunque el apóstol les había pedido su ofrenda, no los presionó. Y el apóstol, al ver su ofrenda, no quería aceptarla. Pero los hermanos de ahí, con muchos ruegos, les pidieron que aceptaran esa gracia. ¿Qué les pidieron que aceptaran? ¿Qué? ¿Esa ofrenda? Hermanos, que aceptaran esa ofrenda, ese dinerito, que aceptaran esa gracia. Tanto Pablo como los hermanos hablaban el mismo lenguaje. Y ahora dice a los corintios que debía enviar una delegación a entregar la ofrenda, y que si fuera muy significativa, entonces ellos tenían que ir junto con él para entregarla. Pero como quiera les tengo mucha confianza. Alabado sea Dios. ¿Cree usted que iban a decir? Pues no sé, el costal que se llevó de pesos era muy grande. Ahora, que cuánto entregó, pues tú qué sabes, hombre. ¿O no? Es que la suspicacia se presta para muchas cuestiones de esas, muy malvadas. Es que la suspicacia en el ser humano es una maldad pura. Porque dicen las cosas sin haberlas dicho, pero sí las dijeron. Pero hagamos un alto para ver esto de la ofrenda. Tenía muchas implicaciones en las cuestiones de la fe. Veamos eso. Y contra lo que nunca hago, voy a pedir apoyo a la carta de Pablo a los romanos.
aunque Romanos no es la carta que estoy explicando, es conveniente antes que nada ver esa ofrenda desde otra perspectiva. ¿Como cuál? Que era una ofrenda que venía de las manos de los gentiles. De las manos de los gentiles. Dios salve a los judíos que llegan a aceptar una ofrenda gentil. No. Sí, allá en Jerusalén, cuando resolvieron que la iglesia no debería judaizar y que reciben una carta, apenas llegan y Santiago les mandó sus espías. Y Santiago dijo, no, un momento, es que nosotros dijimos que no tenían que circuncidarse los gentiles, pero de allí a que coman con los judíos es otra cosa, contaminan ceremonialmente. Ah, Santiaguito, no, claro que sí. Pero a lo mejor estoy hablando de más de Santiago. De tal manera que en la reticencia, ¿quién mandó esta ofrenda a los hermanos gentiles? Pues mi Biblia dice que no dijeron nada. La recibieron si no dijeron nada a Pablo, pero sin duda la recibieron con mucho gozo. Es que los hermanos de allá, no, mijito, ponle nombre, los hermanos gentiles de las iglesias de Europa, alabado sea Dios, porque hay cosas que la gente no quiere ni mencionar. Lo que haría saltar a algunos y decir, oh no, dinero contaminado, gentil contaminado. Eso preocupaba al apóstol Pablo. ¿Usted cree que lo recibirían los hermanos judíos, ese dinerito? ¿O no? Querían, no, está contaminado. Pero era un dinero que venía en las manos de los hermanos, que la gracia se los había dado. Y que bien se podía decir, bueno, simplemente no la quisieran. Pero esa no era la cuestión de fondo. Recibirlo o rechazarlo era un asunto muy grave. Fíjese que Pablo plantea, orando por mí a Dios, que se ha librado de los que están en Judea, de los rebeldes de Judea. Le está pidiendo a los gentiles, oren por mí, hermanos, que Dios me libre de los rebeldes de Judea. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿Había esa desconfianza? ¿Había la posibilidad que no la quisieran? Pues Pablo lo está diciendo. Y para eso hay que partir de un hecho fundamental de la fe en Cristo. Y es que la iglesia de Jesucristo es un solo cuerpo. Sean estos judíos o sean gentiles. Y necesariamente la ofrenda era porque en Cristo se había establecido un vínculo de comunión, donde de los dos pueblos Dios había hecho uno solo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Usted ha escuchado un mensaje más del pastor Natividad Ramos y esperamos que esta palabra de vida eterna bendiga su vida, su corazón, y le invitamos para que usted siga escuchando esta serie de mensajes en la página Tendencias de Nuestro Tiempo. Que el Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.